¿Alguna vez te has preguntado si lo que eres hoy es solo el principio de algo que ya fuiste antes? Si las almas realmente vuelven, una y otra vez, cargando memorias que el tiempo intenta borrar, pero que el corazón se niega a olvidar. Hay historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Historias que nos obligan a mirar más allá de lo visible, más allá de lo que la ciencia puede medir. Esta es una de esas historias. Una historia sobre un niño que nunca ha visto el mundo con sus ojos, pero que puede describir con precisión absoluta una vida que vivió hace 55 años. Una vida de riqueza, de dolor, de secretos enterrados. Una vida que terminó de forma trágica, dejando atrás joyas escondidas y un misterio que nadie pudo resolver. Hasta ahora. Si este video llegó hasta ti, es porque algo en él es para ti. Deja tu like, suscríbete y cuéntame desde dónde estás viendo y qué hora es ahora. Ahora vamos a empezar la historia, y luego dime qué parte era para ti. La noche estaba quieta en las afueras de Santa Cruz, Bolivia. Era marzo, y el calor del día todavía flotaba en el aire húmedo que entraba por las ventanas abiertas de una pequeña casa de paredes de ladrillo sin pintar. Carla dormía inquieta. Hacía meses que su sueño era ligero, interrumpido casi todas las noches por los gritos de su hijo. No eran pesadillas normales, no eran los miedos típicos de un niño de 4 años. Eran algo completamente distinto, algo que ella no sabía cómo explicar, ni siquiera a su esposo Diego, que trabajaba tanto en los campos que llegaba a casa demasiado cansado para notar los detalles. Esa noche, como tantas otras, el grito llegó cerca de las 3 de la madrugada. Un alarido agudo que cortó el silencio como un cuchillo. Carla saltó de la cama antes de que su mente procesara completamente lo que estaba sucediendo. Sus pies descalzos golpearon el suelo de cemento frío mientras corría por el pequeño pasillo hacia el cuarto de Mateo. Diego gruñó algo ininteligible detrás de ella, pero no se levantó. Ya se había acostumbrado a esto. Cuando Carla empujó la puerta, encontró a Mateo sentado en su cama, con las sábanas enredadas alrededor de sus piernas delgadas. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Sudor empapaba su frente y su cabello oscuro estaba pegado a su piel. Sus ojos, esos ojos que nunca habían visto la luz, miraban hacia adelante sin ver nada. Pero había algo en su expresión que siempre perturbaba a Carla. Era como si Mateo estuviera viendo algo que ella no podía. Algo terrible. Mijo, estoy aquí», susurró Carla, sentándose en el borde de la cama y tomando las manos temblorosas de su hijo entre las suyas. «Fue solo un sueño, mi amor, solo un sueño». Pero Mateo negó con la cabeza violentamente, sus pequeñas manos aferrándose a las de su madre con una fuerza que no debería tener un niño de su tamaño. «No, mamá», jadeó entre sollozos. «No fue un sueño. Yo estaba ahí. Yo estaba en el caballo. El caballo se asustó. Había una serpiente en el camino. El caballo se paró en 2 patas y yo me caí. Me caí hacia atrás y mi cabeza golpeó la piedra grande. Todo se puso oscuro, mamá. No podía mover mis piernas. No podía mover nada. Y había tanta gente gritando. Valentina estaba llorando. Mi Valentina estaba llorando y yo no podía abrazarla». Carla sintió que se le helaba la sangre. No era la primera vez que Mateo mencionaba ese nombre. Valentina, una niña que según él era su hija de otra vida, una vida en la que él no era un niño ciego de 4 años viviendo en una casa humilde, sino un hombre adulto, rico, dueño de tierras, un hombre llamado Don Eduardo. «Mateo, mi amor». Carla intentó mantener la voz firme, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. «¿Cómo sabes esas cosas? ¿Dónde escuchaste ese nombre?» Mateo giró su rostro hacia donde sabía que estaba su madre, aunque sus ojos no podían verla. «Porque yo soy Don Eduardo, mamá. Yo era Don Eduardo. Tenía una casa grande con paredes blancas y techo rojo. Había una escalera de madera que hacía ruido cuando subías. Y en mi cuarto, en la pared de enfrente de la cama, había un cuadro de mi esposa Magdalena. Ella tenía un vestido azul como el cielo que tú me dices que existe,
pero que yo no puedo ver. ¿Cómo puede un niño que nació sin vista describir colores? ¿Cómo puede hablar de casas que nunca ha visitado, de personas que nunca ha conocido? Carla se lo preguntaba todas las noches, y todas las noches la respuesta se le escapaba, dejándola con un nudo en el pecho que no sabía cómo deshacer. «Y las joyas, mamá», continuó Mateo, su voz ahora más calmada, pero con una urgencia extraña. «Las joyas de Magdalena están escondidas. Nadie las encontró. Yo las escondí porque Ramiro era malo. Ramiro quería robarlas. Él sabía que eran valiosas. Eran de la familia de Magdalena, venían de muy lejos. Esmeraldas, mamá, verdes como cuando me dices que las plantas son verdes. Y había unos aretes de oro con perlas blancas y un anillo con piedras rojas que brillaban». Carla cerró los ojos. Esto estaba yendo demasiado lejos. No eran simples pesadillas. No era la imaginación de un niño. Mateo describía cosas con demasiado detalle, demasiada precisión. Cosas que un niño de 4 años, especialmente uno que nunca había visto nada, no debería poder inventar. «¿Dónde están escondidas esas joyas, mijo?», preguntó Carla, sin saber muy bien por qué lo preguntaba. Tal vez porque una parte de ella, una parte pequeña pero persistente, quería creer que todo esto era real, que su hijo no estaba perdiendo la razón, que había alguna explicación, por más imposible que pareciera. Mateo sonrió levemente, una sonrisa triste que no pertenecía a un niño. «Detrás del cuadro de Magdalena, mamá. Hay que sacar el cuadro de la pared y apretar el ladrillo que está suelto. Está en la esquina de abajo, del lado izquierdo. Ahí hay un espacio. Yo puse las joyas ahí en una caja de metal. Iba a dárselas a Valentina cuando cumpliera 18 años. Pero yo me caí del caballo antes de poder hacerlo. Ella solo tenía 8 años cuando yo me fui». Las lágrimas corrían por las mejillas de Carla. No sabía si eran lágrimas de miedo, de confusión o de algo más profundo que no podía nombrar. Se inclinó y abrazó a su hijo, apretándolo contra su pecho como si al hacerlo pudiera protegerlo de lo que fuera que estaba viviendo. Mateo se dejó abrazar, su pequeño cuerpo finalmente relajándose. «Descansa, mi amor», murmuró Carla. «Descansa ahora». Pero mientras mecía suavemente a Mateo, hasta que su respiración se hizo profunda y regular, Carla supo que ella no podría descansar. No esa noche. Tal vez nunca más. A la mañana siguiente, mientras Diego se preparaba para ir al campo, Carla le contó todo. Le contó sobre el grito de la noche anterior, sobre la caída del caballo, sobre las joyas escondidas. Diego escuchó en silencio, masticando lentamente su pan con mantequilla, su rostro impasible. «Carla», dijo finalmente, dejando el pan en el plato y mirándola con esos ojos cansados que ella conocía tan bien. «Los niños tienen imaginación, especialmente los niños como Mateo. Él no puede ver el mundo, entonces tal vez su mente crea mundos para él, mundos que son más reales que este. Pero Diego, él describe cosas que no puede saber, nombres, lugares, colores. ¿Cómo explicas eso?» Diego suspiró y se pasó una mano por el cabello despeinado. «No lo sé, Carla, no lo sé, pero tampoco sé qué quieres que haga. ¿Quieres que vaya a buscar a un don Eduardo que probablemente nunca existió? ¿Quieres que busquemos una casa con un cuadro de una mujer de vestido azul?» Carla bajó la mirada. Sabía que Diego tenía razón en cierto sentido. Sonaba absurdo, pero había algo en la voz de Mateo cuando hablaba de esas cosas, algo que hacía imposible no creerle. «Tal vez deberíamos hablar con el padre Tomás», sugirió Carla en voz baja. Él podría ayudarnos. O al menos podría decirnos si esto es normal». Diego resopló. «¿Normal?» «Carla, nada de esto es normal, pero está bien. Habla con el padre si eso te hace sentir mejor. Solo. No esperes milagros». Esa tarde, después de que Diego se fuera a trabajar y Mateo se quedara jugando en su cuarto con sus juguetes de madera, Carla caminó las 6 cuadras hasta la pequeña iglesia del barrio. Era una construcción modesta, con paredes encaladas y un campanario que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. El padre Tomás estaba en el jardín,
regando las plantas que crecían en macetas desparejas. «Carla», saludó el sacerdote con una sonrisa cálida cuando la vio acercarse. Era un hombre de 50 y tantos años, con cabello gris que empezaba a escasear y arrugas profundas alrededor de sus ojos, que hablaban de una vida de risa y de preocupaciones compartidas. «¿Qué te trae por aquí en un día de semana?» Carla no sabía cómo empezar. Se quedó parada ahí, retorciendo las manos, hasta que finalmente las palabras comenzaron a salir en un torrente desordenado. Le contó todo: los gritos nocturnos, las descripciones detalladas, el nombre de don Eduardo, de Magdalena, de Valentina, las joyas escondidas, la caída del caballo. Todo. El padre Tomás escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación y finalmente a algo que Carla no pudo descifrar. Cuando ella terminó, el sacerdote se sentó en uno de los bancos de piedra del jardín e indicó a Carla que hiciera lo mismo. Carla comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar, cosas que están más allá de lo que vemos y tocamos. La Iglesia. La Iglesia tiene sus enseñanzas sobre el alma, sobre la vida después de la muerte. Pero estas enseñanzas no siempre cubren todos los misterios que encontramos en nuestro camino. Entonces, ¿qué hago, padre? ¿Cómo ayudo a mi hijo? El padre Tomás suspiró. Primero debemos averiguar si lo que Mateo dice tiene alguna base en la realidad. Si existió realmente un don Eduardo, si hay una casa como la que él describe. Porque si todo esto es solo su imaginación, entonces es una cosa. Pero si resulta ser verdad... Dejó la frase sin terminar, pero el peso de sus implicaciones colgaba en el aire entre ellos. ¿Cómo hacemos eso? Preguntando. Esta es una región pequeña. Si hubo un hombre rico llamado don Eduardo, hace más de 50 años, alguien debe recordarlo. Los ancianos del pueblo, los que han vivido aquí toda su vida. Ellos sabrán. Fue Diego quien, después de mucha insistencia de Carla, finalmente hizo las preguntas. Trabajaba en una finca grande a las afueras de la ciudad, y muchos de los trabajadores más viejos habían pasado décadas en esa tierra. Si alguien sabía sobre familias ricas del pasado, serían ellos. Una tarde, después del trabajo, Diego se acercó a don Arturo, un hombre de 78 años que había trabajado en varias fincas de la región desde que era adolescente. Estaban sentados a la sombra de un árbol grande, compartiendo agua de una cantimplora de plástico, cuando Diego mencionó casualmente el nombre. ¿Don Arturo? ¿Alguna vez escuchó hablar de un hombre llamado don Eduardo Salazar? Don Arturo, que estaba limpiando sus manos mugrientas con un trapo viejo, se detuvo en seco. Sus ojos, pequeños y hundidos bajo cejas espesas y grises, se estrecharon mientras miraba a Diego con repentino interés. «Don Eduardo Salazar», repitió lentamente. «Claro que lo conozco. O mejor dicho, lo conocí. ¿Por qué preguntas, muchacho?» El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. Solo curiosidad. Escuché el nombre en alguna parte. ¿Quién era? Don Arturo se recostó contra el tronco del árbol y miró hacia el horizonte, como si pudiera ver el pasado desplegándose ante él. Don Eduardo Salazar era uno de los hombres más ricos de esta región hace más de 50 años, tal vez más. Tenía una finca enorme, tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ganado, cultivos, todo. Era duro, sí, muy duro con sus trabajadores, pero era justo también, a su manera. Pagaba lo que prometía. ¿Qué le pasó? Murió joven, pobre hombre. Tenía 45 años, tal vez menos. Fue una tragedia, se cayó de un caballo. Dicen que el caballo se asustó con algo, una serpiente creo, y se paró en dos patas. Don Eduardo cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza contra una roca. Quedó paralizado. No podía moverse de la cintura para abajo. Murió unos días después en su casa. Terrible, realmente terrible. Diego sintió que la sangre se le iba de la cara. Cada detalle que don Arturo mencionaba coincidía exactamente con lo que Mateo había descrito. Exactamente. ¿Tenía familia? Sí, tenía una hija,
Valentina. Ella era pequeña cuando él murió, no más de 8 o 9 años. La esposa ya había muerto antes, años antes. Magdalena se llamaba. Era una mujer hermosa, dicen. Venía de una familia importante de otra región. Cuando murió, don Eduardo se puso muy duro, muy cerrado. Se concentró solo en trabajar y trabajar. Creo que se olvidó un poco de su hija, pobre niña. ¿Y qué pasó con Valentina? Cuando don Eduardo murió, vendió todo. La finca, las tierras, todo. Se fue a la capital. Nunca más supimos de ella. Algunos dicen que se casó, que tuvo su propia familia. Otros dicen que nunca pudo superar la pérdida. ¿Quién sabe? Pero la casa todavía está ahí, o lo que queda de ella. Nadie la compró. Está abandonada, tomada por la maleza. A veces los niños van a jugar ahí, aunque sus padres les dicen que no lo hagan. Dicen que está embrujada. Don Arturo rió, pero era una risa sin humor. ¿Dónde está esa casa? Don Arturo le dio indicaciones precisas. No estaba lejos, a unos 20 kilómetros hacia el norte, en un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. Pero te digo, muchacho, no hay nada que ver ahí, solo paredes desmoronadas y recuerdos tristes. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, Carla supo por su expresión que algo había cambiado. Se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina y le contó todo. Cada palabra que don Arturo había dicho. Carla escuchó en silencio, sus manos apretadas en su regazo, su respiración cada vez más superficial. «Dios mío», susurró cuando Diego terminó. «Es real, todo es real». «No sabemos eso todavía», dijo Diego, aunque su voz carecía de convicción. «Solo sabemos que existió un don Eduardo. Eso no significa que Mateo». Diego, él describió exactamente cómo murió. La serpiente, el caballo parado en 2 patas, la caída, la piedra, la parálisis, todo. ¿Cómo puede saber eso? ¿Cómo? Diego no tenía respuesta. Los siguientes días fueron un torbellino. Carla no podía dormir, no podía comer. Su mente no dejaba de darle vueltas a todo. Mateo, por su parte, seguía siendo el mismo niño dulce y tranquilo durante el día, jugando con sus juguetes, riendo cuando su madre le hacía cosquillas. Pero por las noches, los gritos continuaban, y con cada grito venían más detalles. Una noche, Mateo habló sobre Ramiro, el capataz. Era alto, mamá. Tenía un sombrero marrón que siempre usaba, y sus ojos eran oscuros y fríos. Yo confié en él durante años. Le di trabajo, le pagué bien. Pero él me robaba. Robaba dinero de las ventas. Robaba a los otros trabajadores también. Cuando lo descubrí, cuando vi los papeles escondidos en su casa, lo despedí. Él se puso furioso. Me dijo que me iba a arrepentir. Y 2 días después me caí del caballo. ¿Crees que Ramiro tuvo algo que ver con tu caída, mijo? Mateo se quedó callado por un momento. No lo sé, mamá, no lo sé, pero el caballo. Ese caballo era viejo, tranquilo, nunca se había asustado de nada, y ese día vi a Ramiro cerca de los establos temprano en la mañana. No sé qué estaba haciendo ahí. ¿Fue un accidente o fue algo más? ¿Cuántos secretos puede esconder una vida que terminó hace más de 50 años? ¿Y cuántos de esos secretos pueden atravesar el tiempo, cargados en la memoria de un niño que nunca debería conocerlos? Carla sabía que no podían seguir así. Necesitaban respuestas, necesitaban saber la verdad, y la única manera de conseguirla era ir a esa casa abandonada. Ver con sus propios ojos si lo que Mateo describía era real. Le tomó varios días convencer a Diego. Él no quería involucrarse más en lo que llamaba esta locura, pero finalmente, ante la insistencia de Carla y la persistencia de los gritos nocturnos de Mateo, cedió. Un sábado por la mañana, los 3 subieron al viejo auto de Diego y condujeron hacia el norte. Mateo iba callado en el asiento trasero, sus pequeñas manos descansando sobre sus rodillas. No preguntó a dónde iban. Era como si ya lo supiera. El camino de tierra era accidentado, lleno de baches que hacían que el auto se sacudiera violentamente. A ambos lados crecía vegetación densa, árboles que formaban un dosel sobre ellos,
bloqueando gran parte de la luz del sol. Después de unos 20 minutos llegaron a un claro, y ahí estaba. La casa se alzaba en medio de lo que alguna vez debió ser un jardín amplio. Las paredes, como Mateo había dicho, eran blancas, aunque ahora manchadas por años de lluvia y abandono. El techo era de tejas rojas, muchas de ellas rotas o caídas. Las ventanas estaban sin vidrios, oscuras y vacías como cuencas de ojos. La maleza había invadido todo. Enredaderas gruesas trepaban por las paredes y arbustos espinosos bloqueaban la entrada principal. Carla sintió que las piernas le temblaban mientras salía del auto. Diego estaba pálido, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante incluso después de apagar el motor. Mateo, sin embargo, sonreía. «Es aquí, mamá», dijo suavemente. «Es mi casa». Diego tuvo que cortar algunas de las enredaderas con un machete que guardaba en el auto para poder abrir la puerta principal. La madera estaba hinchada por la humedad y crujió fuertemente cuando finalmente cedió. Entraron lentamente, Carla sosteniendo la mano de Mateo con fuerza. El interior era sombrío y olía a humedad, a madera podrida y a años de olvido. Había escombros por todas partes, pedazos de techo caído, hojas muertas acumuladas en las esquinas. Pero la estructura básica de la casa aún se mantenía. Y ahí, justo donde Mateo había dicho, estaba la escalera. Era de madera con pasamanos tallados que alguna vez debieron ser hermosos. Los escalones estaban cubiertos de polvo y tierra, pero cuando Diego puso su peso en el primero, este crujió audiblemente. «Hace ruido», susurró Carla. «La escalera hace ruido». Mateo asintió. Siempre hizo ruido. Yo le decía a Valentina que eran los escalones hablando, para que no tuviera miedo cuando subía sola en la noche. Subieron lentamente, probando cada escalón antes de poner todo su peso. La escalera los llevó a un pasillo largo con varias puertas a los lados. Mateo indicó con su mano pequeña hacia el final del pasillo. «Ese es mi cuarto. El último». La puerta estaba entreabierta. Diego la empujó suavemente y entraron. Era una habitación grande, con una cama de hierro oxidada en una esquina y un armario viejo sin puertas en otra. Pero lo que captó la atención de todos fue la pared frente a donde habría estado la cama. Ahí, cubierto de polvo y telarañas, colgaba un cuadro. Carla se acercó lentamente, casi sin atreverse a respirar. Con manos temblorosas, limpió parte del polvo de la superficie del cuadro con la manga de su camisa. Y ahí, mirándola desde el pasado, estaba el rostro de una mujer. Era joven, hermosa, con cabello oscuro recogido en un moño elegante. Y llevaba un vestido azul. Diego dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Dios mío, es real, todo es real». Mateo se acercó, guiado por la mano de su madre, y extendió su mano hasta tocar el marco del cuadro. «Magdalena», susurró. «Mi Magdalena, te extrañé tanto». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carla ahora. Miró a Diego y vio que él también lloraba, algo que no había visto en los 9 años que llevaban casados. «Las joyas», dijo Mateo de repente, «están detrás. Hay que sacar el cuadro y buscar el ladrillo suelto, abajo a la izquierda». Diego respiró profundo, tratando de calmarse. Se acercó al cuadro y lo levantó cuidadosamente del clavo oxidado que lo sostenía. Lo apoyó contra la pared con cuidado, como si fuera algo sagrado. Luego miró la pared expuesta. Era una pared de ladrillos, muchos de ellos agrietados o desmoronados. Diego pasó sus manos sobre ellos, presionando suavemente, hasta que en la esquina inferior izquierda encontró uno que se movía. Lo empujó y sintió cómo cedía hacia adentro, con un sonido rasposo. Detrás del ladrillo había un espacio hueco, un escondite. Con manos temblorosas, Diego metió la mano en el hueco y sus dedos tocaron metal. Frío, liso, metal. Tiró suavemente y sacó una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, cubierta de óxido y suciedad. La colocó en el suelo y los tres se arrodillaron alrededor de ella. Diego intentó abrirla, pero la tapa estaba pegada por años de corrosión.
Tuvo que usar el machete para forzar la cerradura. Finalmente, con un chasquido metálico, la tapa se abrió. Dentro, envueltos en tela que alguna vez fue blanca pero ahora era gris y quebradiza, estaban las joyas. Un collar de esmeraldas que brillaban incluso bajo la luz tenue que entraba por las ventanas rotas. Las piedras verdes captaban la luz y la devolvían multiplicada, como pequeños soles. Había aretes de oro con perlas perfectamente redondas, blancas como la luna, y un anillo, grande y pesado, con un rubí rojo sangre en el centro, rodeado de diamantes pequeños. Eran exquisitas, hermosas, valiosas, eran reales. Carla tomó el collar con dedos temblorosos y lo sostuvo frente a ella. La luz danzaba sobre las esmeraldas, creando patrones en las paredes polvorientas. «Mateo», susurró, «¿estas son las joyas de Magdalena?» Mateo extendió sus manos y Carla puso el collar en ellas. El niño pasó sus dedos sobre las piedras, sintiendo su textura, su peso. Una sonrisa triste cruzó su pequeño rostro. «Sí, mamá, estas son». Venían de la familia de ella, de muy lejos. De Colombia, creo. Eran muy antiguas, muy valiosas. Yo las escondí aquí porque tenía miedo de que Ramiro las encontrara. Él sabía que existían. Lo escuché hablar con otro hombre sobre ellas, planeando cómo robarlas. Por eso las escondí. Iba a esperar hasta que Valentina cumpliera 18 años y dárselas entonces. Pero yo me fui antes de poder hacerlo. En ese momento, en esa habitación abandonada llena de polvo y memorias, algo cambió. No era solo que habían encontrado las joyas, era que habían encontrado la verdad. Una verdad imposible, inexplicable, pero innegable. Mateo no estaba imaginando cosas, no estaba inventando historias. De alguna manera, de alguna forma que desafiaba todo lo que creían saber sobre la vida y la muerte, Mateo recordaba una vida que había vivido antes, una vida como don Eduardo Salazar. Diego se sentó pesadamente en el suelo, su espalda contra la pared, y enterró su rostro en sus manos. Carla se acercó a él y puso una mano en su hombro. Mateo, todavía sosteniendo el collar, se quedó quieto, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego finalmente, su voz amortiguada por sus manos. Carla no tenía respuesta. «¿Qué se supone que haces cuando descubres que tu hijo de 4 años vivió otra vida? Cuando las memorias imposibles resultan ser verdaderas? Cuando el pasado y el presente se encuentran de formas que no deberían ser posibles? Creo», dijo Carla lentamente, «que necesitamos encontrar a Valentina». Diego levantó la cabeza y la miró. «¿Valentina? Carla, eso fue hace más de 50 años. Podría estar en cualquier parte, podría estar muerta, o podría estar viva, y si está viva, merece saber que su padre, que estas joyas, que todo esto estaba aquí esperándola». Mateo habló entonces, su voz suave pero firme. «Ella está viva, mamá. Yo lo sé, puedo sentirlo. Y ella necesita estas joyas, no porque sean valiosas, sino porque eran de su mamá, porque son lo único que le queda de nosotros». Carla miró a su hijo, a este niño extraordinario que nunca había visto el mundo, pero que podía ver el pasado con una claridad que asustaba y asombraba a partes iguales. Y supo que él tenía razón. Tenían que encontrar a Valentina. Tenían que cerrar este círculo que había quedado abierto durante más de 50 años. Pero primero necesitaban ayuda. Necesitaban a alguien que pudiera investigar, alguien que entendiera lo que estaba sucediendo, alguien que pudiera darles respuestas, o al menos guiarlos hacia ellas. Cuando volvieron a la iglesia y le contaron todo al padre Tomás, el sacerdote los escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. Cuando terminaron, cuando le mostraron fotos de las joyas que Diego había tomado con su celular, el padre Tomás se quedó mirando las imágenes durante un largo tiempo. «Esto», dijo finalmente, «está más allá de mi conocimiento, más allá de lo que puedo explicar o entender, pero conozco a alguien que podría ayudar, una doctora, una investigadora de la universidad. Ella estudia casos como este, casos de niños que recuerdan vidas pasadas». «¿Eso existe?»,
preguntó Carla. «Hay otros niños como Mateo». «Más de los que imaginas», respondió el padre Tomás. «Y ella ha pasado años documentándolos, estudiándolos. Si alguien puede ayudarte a entender lo que le está pasando a Mateo, es ella». Su nombre era Doctora Beatriz. La doctora Beatriz llegó 3 días después. Era una mujer de unos 40 años, de estatura mediana, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y anteojos de marco metálico que le daban un aire académico. Llevaba una maleta grande y una grabadora digital. Cuando Carla abrió la puerta y la vio parada ahí, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. «Usted debe ser Carla», dijo la doctora con una sonrisa cálida extendiendo su mano. «El padre Tomás me contó sobre su hijo, sobre Mateo. Me gustaría mucho conocerlo, si me lo permite». Mateo estaba en la sala, sentado en el suelo jugando con unos bloques de madera que Diego le había hecho. Cuando escuchó la voz desconocida, giró su cabeza en dirección a la puerta. «Hola, Mateo», dijo la doctora Beatriz, acercándose y arrodillándose frente a él. «Mi nombre es Beatriz. Soy doctora, pero no de las que te dan inyecciones. Soy de las que hacen preguntas. ¿Te gustaría hablar conmigo?» Mateo inclinó su cabeza, como si estuviera considerando la oferta. Luego asintió. «Está bien. ¿Qué quieres saber?» Durante las siguientes 2 horas, la doctora Beatriz habló con Mateo. Le hizo preguntas abiertas, nunca sugiriendo respuestas, nunca guiándolo en ninguna dirección. Grabó todo con su dispositivo digital, tomando notas ocasionales en un cuaderno. Carla y Diego se sentaron cerca, escuchando, todavía asombrados por las cosas que salían de la boca de su hijo. Mateo le contó a la doctora sobre don Eduardo, sobre la finca, las tierras, los trabajadores, sobre Magdalena y cómo había muerto de una enfermedad cuando Valentina era pequeña, sobre cómo él se había sumergido en el trabajo después de eso, tratando de olvidar el dolor, descuidando a su hija en el proceso, sobre Ramiro y la traición, sobre las joyas y por qué las había escondido. «Yo no era un buen padre», dijo Mateo en un momento, su voz apenas un susurro. «Después de que Magdalena murió yo me perdí. Me olvidé de que Valentina también estaba sufriendo. Me olvidé de abrazarla, de decirle que la quería. Solo trabajaba y trabajaba, pensando que si tenía suficiente dinero, suficientes tierras, eso arreglaría todo. Pero no arregló nada, solo nos alejó más». La doctora Beatriz lo escuchaba con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando Mateo terminó, ella lo miró durante un largo momento. «Mateo», dijo suavemente, «¿sabes por qué crees que volviste? ¿Por qué crees que estás aquí ahora, en este cuerpo, con esta familia?» Mateo se quedó callado por un momento. Luego, con una simplicidad que partió el corazón de Carla, respondió, «Creo que volví porque no terminé, porque dejé cosas sin hacer, porque dejé a Valentina sola. ¿Y por qué, porque necesitaba aprender algo? Necesitaba aprender que las cosas importantes no son el dinero o las tierras, son las personas, son los abrazos, son los «te quiero» que no dije». Las lágrimas corrían por las mejillas de Carla. Diego se limpió los ojos con el dorso de su mano. Incluso la doctora Beatriz parecía conmovida, sus ojos brillantes detrás de sus anteojos. Después de que Mateo se fuera a jugar afuera bajo la supervisión de Diego, la doctora Beatriz habló con Carla en privado. «He estudiado cientos de casos como el de Mateo», comenzó. «Niños que recuerdan vidas pasadas con detalles específicos que luego pueden ser verificados. La mayoría de estos niños tienen entre 2 y 6 años. Las memorias generalmente comienzan a desvanecerse a medida que crecen, hasta que desaparecen por completo alrededor de los 7 u 8 años. «¿Por qué sucede eso?», preguntó Carla. «¿Por qué olvidan?». No lo sabemos con certeza. Hay teorías. Algunos creen que es porque el cerebro del niño está desarrollándose rápidamente y las nuevas experiencias de esta vida comienzan a reemplazar las memorias de la anterior. Otros creen que es parte de un proceso natural que estamos destinados a olvidar para poder vivir plenamente en el presente sin estar atrapados en el pasado. Pero Mateo, ¿él realmente fue don Eduardo? Eso es posible,
La doctora Beatriz suspiró. La ciencia no tiene una respuesta definitiva. No podemos probar con certeza absoluta que la reencarnación existe. Pero lo que sí puedo decirte es que en casos como el de Mateo, donde los detalles pueden ser verificados y donde no hay forma obvia de que el niño pudiera haber accedido a esa información por medios normales, la explicación más simple es que estas memorias son genuinas, que de alguna manera la conciencia o el alma, o como quieras llamarlo, continúa más allá de la muerte física y en algunos casos raros, retiene memorias de vidas anteriores. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo la doctora Beatriz, tratamos de encontrar a Valentina. Si ella todavía está viva, merece saber la verdad. Y Mateo merece tener la oportunidad de cerrar este capítulo, de decir las cosas que no pudo decir hace más de 50 años. La búsqueda de Valentina tomó 2 semanas. La doctora Beatriz utilizó sus contactos en la universidad para acceder a registros públicos, bases de datos, archivos antiguos. Buscaron en Santa Cruz primero, luego expandieron la búsqueda a La Paz, a Cochabamba, a todas las ciudades principales de Bolivia. Finalmente la encontraron. Valentina Salazar, ahora Valentina Salazar de Morales, vivía en un barrio tranquilo de La Paz. Tenía 63 años, estaba casada y tenía 3 hijos adultos. Trabajaba como profesora de primaria jubilada. Cuando la doctora Beatriz la contactó por teléfono y le contó sobre Mateo, sobre las memorias, sobre las joyas, Valentina no respondió de inmediato. Hubo un largo silencio en la línea. Luego, con voz temblorosa, dijo: «Esas joyas, mi madre me hablaba de ellas cuando era muy pequeña. Después de que mi padre murió, las busqué por todas partes. Revisé cada rincón de esa casa. Pensé que él las había vendido o que las había perdido pagando deudas. Nunca imaginé que estaban escondidas ahí todo el tiempo». «¿Vendría a Santa Cruz?», preguntó la doctora Beatriz. «¿Para conocer a Mateo? ¿Para ver las joyas?». Otro largo silencio. Luego: «Sí, iré». El día que Valentina llegó fue un sábado lluvioso. El cielo estaba gris y pesado, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Carla había limpiado la casa 3 veces esa mañana, nerviosa, sin saber qué esperar. Mateo estaba inusualmente callado, sentado en el sofá, sus manos descansando sobre sus rodillas. Cuando tocaron la puerta, Carla sintió que su corazón se detenía. Abrió lentamente y ahí estaba ella. Valentina era una mujer de estatura mediana, un poco robusta, con cabello gris cortado en un estilo práctico. Tenía arrugas alrededor de sus ojos y de su boca, líneas que hablaban de una vida de risas y lágrimas. Sus ojos eran oscuros, profundos, y en este momento estaban llenos de una mezcla de esperanza y miedo. «Hola», dijo Valentina suavemente. «Soy Valentina». Carla la invitó a pasar. Diego estaba de pie junto al sofá, claramente incómodo. La doctora Beatriz ya estaba ahí, habiendo llegado más temprano para ayudar a preparar todo, pero fue Mateo quien captó toda la atención de Valentina. El niño se había puesto de pie cuando escuchó entrar a alguien. Giró su cabeza en dirección a donde estaba Valentina y una sonrisa apareció lentamente en su rostro. No era la sonrisa de un niño de 4 años. Era la sonrisa de alguien que reconoce a un ser querido después de mucho tiempo. «Valentina», dijo Mateo, y la forma en que pronunció el nombre hizo que todos en la habitación sintieran un escalofrío. «Eres tú, realmente eres tú». Valentina dejó escapar un sollozo y se llevó una mano a la boca. Dio unos pasos vacilantes hacia Mateo y se arrodilló frente a él para estar a su altura. «¿Quién eres?», susurró, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Soy tu papá, mi amor», respondió Mateo, y extendió sus pequeñas manos para tocar el rostro de Valentina. Sus dedos se movieron sobre sus mejillas, su nariz, su frente, como si estuviera leyendo sus rasgos. «Creciste mucho. Ya no eres mi pequeña niña». Valentina rompió a llorar, un llanto profundo que parecía venir desde lo más hondo de su alma. Tomó las manos de Mateo entre las suyas y las apretó fuerte. «Papá», sollozó.
Te extrañé tanto. Estaba tan asustada cuando te fuiste, tan sola. Lo sé, mi amor. Lo sé, y lo siento. Lo siento tanto. Yo debería haber estado ahí para ti. Debería haber sido mejor. Después de que tu mamá murió, yo me perdí. Me olvidé de lo más importante, me olvidé de ti. No, papá, no digas eso. Tú me amabas. Lo sé. Aunque no lo dijeras, yo lo sabía. Mateo negó con la cabeza. No es suficiente saber. Necesitas escucharlo. Necesitas sentirlo. Y yo no te lo mostré. Me encerré en mi dolor y te dejé afuera. Eso fue imperdonable. Valentina abrazó a Mateo, este niño pequeño que de alguna manera era su padre, y lloró contra su hombro. Mateo la abrazó de vuelta, sus bracitos delgados rodeando a esta mujer que era su hija, su sangre, su legado. Carla lloraba en silencio. Diego tenía el brazo alrededor de ella. La doctora Beatriz miraba la escena con expresión conmovida, documentando mentalmente cada momento. Cuando finalmente se separaron, Valentina limpió sus lágrimas y miró a Mateo con una mezcla de asombro y amor. «Las joyas», dijo suavemente. «¿Es verdad que las encontraste? ¿Que estaban donde dijiste?» «Sí», respondió Mateo. «Las escondí para protegerlas, para protegerte. Ramiro era peligroso, Valentina. Él sabía sobre las joyas, quería robarlas. Yo las escondí hasta que fueras mayor, hasta que pudieras usarlas o venderlas para tu futuro. Pero yo me fui antes de poder dártelas. Diego trajo la caja de metal, ahora limpia pero todavía oxidada. La colocó en la mesa frente a Valentina. Con manos temblorosas, ella abrió la tapa y miró las joyas que no había visto desde que era una niña pequeña. «Me acuerdo de ellas», susurró, tocando suavemente el collar de esmeraldas. «Mamá las usaba en ocasiones especiales. Me dejaba tocarlas y me decía que un día serían mías. Y luego ella murió y papá las guardó, y después de que él murió desaparecieron. Pensé que se habían perdido para siempre». «Nunca se perdieron», dijo Mateo. «Solo estaban esperando a que fuera el momento correcto, y creo que este es el momento correcto». Valentina cerró la caja cuidadosamente y la empujó de vuelta hacia Mateo. «No», dijo firmemente. «Estas joyas son tuyas ahora, son de tu familia, de Carla y Diego. Ustedes las encontraron. Ustedes me dieron de vuelta a mi padre, aunque sea por un momento. Ustedes cerraron una herida que ha estado abierta en mi corazón durante más de 5 décadas. No puedo aceptarlas». Pero Mateo negó con la cabeza. «Valentina, estas joyas eran de tu mamá. Son tu herencia. Pero...» Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Pero tal vez podamos usarlas para algo bueno, algo que ayude a otras personas, a otros niños como yo que no pueden ver». Valentina miró a Mateo durante un largo momento. Luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «¿Qué tienes en mente, papá?» Durante las siguientes horas hablaron sobre todo. Valentina contó cómo había sido su vida después de la muerte de su padre, cómo había vendido la finca y se había ido a la ciudad, cómo había luchado para salir adelante, para estudiar, para construir una vida. Contó sobre su esposo, un buen hombre que la había apoyado siempre, sobre sus hijos, sus nietos. Mateo, por su parte, habló sobre sus memorias, sobre cómo llegaban en sueños y a veces durante el día, sobre cómo sabía cosas que un niño de 4 años no debería saber. Habló sobre Ramiro y la traición, sobre los últimos días de su vida como don Eduardo, sobre el miedo y el arrepentimiento. «¿Crees que Ramiro tuvo algo que ver con tu muerte?», preguntó Valentina en un momento, su voz apenas audible. Mateo se quedó callado por mucho tiempo. «No lo sé», admitió finalmente. «No tengo memorias claras de ese día, solo fragmentos. Sé que vi a Ramiro cerca de los establos esa mañana. Sé que el caballo, que siempre había sido tan tranquilo, de repente se asustó, pero no puedo decir con certeza si fue un accidente o si fue otra cosa, y a estas alturas, después de todo este tiempo, no sé si importa». «¿No importa?». Valentina parecía sorprendida. «Lo que importa», dijo Mateo, «es que estoy aquí ahora, que te encontré,
que puedo decirte las cosas que no pude decir entonces. ¿Qué puedo pedirte perdón? No hay nada que perdonar, papá. Sí lo hay. Fui un padre distante después de que tu mamá murió. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Puse el trabajo, el dinero, la finca, por encima de ti. Eso fue un error. El error más grande de mi vida y creo que por eso volví de esta manera. Ciego, sin nada, dependiente completamente del amor de mis padres, para aprender lo que realmente importa. No son las cosas que puedes ver o tocar, es el amor, es la familia, es estar presente. Valentina tomó las manos de Mateo entre las suyas otra vez. Entonces lo aprendiste, y yo te perdono, por todo, y te agradezco. Gracias por volver, gracias por encontrar las joyas, gracias por darme esta oportunidad de decir adiós de verdad. Fue entonces cuando Mateo dijo algo que los sorprendió a todos. Valentina, yo sé que pronto voy a olvidar. La doctora dice que los niños como yo olvidan estas memorias cuando crecen, y creo que está bien. Creo que se supone que debo olvidar para poder ser completamente Mateo, para poder vivir esta vida sin estar atrapado en la anterior. Pero antes de olvidar, antes de que estas memorias se desvanezcan, hay algo que necesito que sepas. Que papá, que te amé, que siempre te amé, incluso cuando no supe mostrarlo. Que mi mayor orgullo, mi mayor logro, no fue la finca ni el dinero. Fuiste tú. Eras tú. Y en esta vida, en esta nueva oportunidad que me dieron, voy a hacerlo mejor. Voy a amar abiertamente. Voy a ser el hijo que Carla y Diego merecen. Voy a vivir cada día agradecido por tener una familia, porque eso, Valentina, es lo único que realmente importa. No había un solo ojo seco en la habitación. Carla sollozaba abiertamente. Diego se limpiaba las lágrimas con su camisa. La doctora Beatriz tenía que quitarse los anteojos para limpiarlos. Y Valentina abrazó a Mateo con todas sus fuerzas, como si al hacerlo pudiera detener el tiempo, pudiera mantener este momento para siempre. Esa noche, después de que Valentina se fuera con la promesa de volver pronto, después de que la doctora Beatriz empacara sus cosas y se despidiera, después de que la casa volviera a quedar en silencio, Carla entró al cuarto de Mateo para darle las buenas noches. El niño estaba acostado en su cama, sus ojos ciegos mirando hacia el techo que no podía ver. Carla se sentó en el borde de la cama y acarició suavemente su cabello. —¿Estás bien, mi amor? —preguntó en voz baja. Mateo asintió. —Sí, mamá, estoy bien. Me siento ligero, como si algo pesado que llevaba se hubiera ido. ¿Las memorias se están yendo? No todas, no todavía, pero puedo sentir que están empezando a desvanecerse. Como cuando intentas recordar un sueño después de despertar. Las imágenes se vuelven borrosas, los detalles se escapan. ¿Te pone triste? Mateo pensó en la pregunta. Un poco, pero también me alegra, porque significa que puedo ser solo Mateo ahora. Tú, Mateo. No tengo que ser don Eduardo más. Puedo ser un niño normal que juega y ríe y crece con su mamá y su papá que lo aman. Carla lo abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el suyo. Te amamos tanto, mijo, tanto. Lo sé, mamá, y eso es lo que aprendí. Eso es lo que don Eduardo vino a enseñarme, que el amor es lo único real, lo único que atraviesa el tiempo y la muerte, todo lo demás. Las casas, el dinero, las cosas, todo eso se va, pero el amor permanece. Los meses siguientes trajeron cambios. Valentina se convirtió en una presencia regular en sus vidas, visitando cada pocas semanas, trayendo regalos para Mateo, pasando horas hablando con Carla y Diego. Entre ella y Carla se formó un vínculo especial, algo que iba más allá de las circunstancias extrañas que las habían unido. Era como si hubieran sido amigas en otra vida. Y tal vez lo fueron. Decidieron juntas qué hacer con las joyas. Después de que un experto las tasara y confirmara que efectivamente valían una fortuna, considerable incluso después de tantos años de estar escondidas, Valentina insistió en que el dinero se usara para crear una fundación.
una fundación dedicada a ayudar a niños con discapacidades visuales en Bolivia. Proporcionarían tratamiento médico cuando fuera posible, educación especializada, recursos para las familias. Lo llamaron Fundación Magdalena, en honor a la mujer de vestido azul, cuyo retrato todavía colgaba en la casa abandonada, guardando los secretos de una familia que ya no existía, pero cuyo legado continuaba. La historia de Mateo, por supuesto, se extendió. A pesar de los intentos de mantenerla privada, la noticia se filtró. Un niño ciego que recordaba una vida pasada y encontraba joyas perdidas hacía más de 5 décadas. Era el tipo de historia que la gente no podía ignorar. Los periódicos llamaron. Las estaciones de televisión querían entrevistas. Carla y Diego rechazaron la mayoría, protegiendo a Mateo de la atención no deseada. Pero algunos reporteros persistentes encontraron la manera de publicar la historia de todos modos. Hubo quienes creyeron, quienes vieron en la historia de Mateo una prueba de que la vida continúa más allá de la muerte. Y hubo quienes se burlaron, quienes lo llamaron fraude, quienes insistieron en que debía haber una explicación racional. A Carla ya no le importaba lo que pensaran los demás. Ella sabía la verdad. Había visto las joyas con sus propios ojos. Había escuchado a Mateo describir cosas que no tenía forma de saber. Había visto la conexión entre su hijo y Valentina. Una conexión que trascendía el tiempo y la lógica. Pero lo más importante de todo es que había visto a su hijo cambiar. A medida que los meses pasaban y Mateo se acercaba a su 5º cumpleaños, las memorias de don Eduardo comenzaron a desvanecerse, exactamente como la doctora Beatriz había predicho. Primero fueron los detalles pequeños. Mateo ya no podía recordar los nombres de todos los trabajadores de la finca. Luego fueron cosas más grandes. La distribución exacta de la casa, el rostro de Magdalena, los eventos específicos de su vida como don Eduardo. Para cuando cumplió 5 años, Mateo solo tenía fragmentos de memorias. Sabía que había sido alguien más en otra vida. Sabía que había tenido una hija llamada Valentina, pero los detalles eran borrosos, como tratar de ver a través del agua turbia. «Es raro, mamá», le dijo una noche, unos días después de su cumpleaños. «Es como si hubiera vivido un sueño muy largo y ahora estoy despertando. Sé que el sueño fue importante, sé que significó algo, pero ya no puedo recordar exactamente qué». «¿Te molesta eso, mijo?». Mateo negó con la cabeza. «No, creo que está bien, creo que se supone que debe ser así. Don Eduardo tuvo su vida, ahora es mi turno de tener la mía». Y así fue. Mateo comenzó a ser más niño cada día, jugaba más, reía más. Las pesadillas nocturnas que habían atormentado sus primeros años de vida desaparecieron. Dormía profunda y pacíficamente. Comenzó a ir a una escuela especial para niños con discapacidades visuales, una escuela financiada en parte por la Fundación Magdalena. Aprendió braille, hizo amigos, descubrió que le encantaba la música y comenzó a aprender a tocar la guitarra. Era brillante. Su profesora le decía a Carla, con una memoria excepcional y una capacidad de concentración notable para su edad. «Es como si ya hubiera vivido antes», bromeó la profesora una vez, sin saber cuán cerca de la verdad estaba. Diego también cambió. El hombre que había sido tan escéptico al principio, tan renuente a creer, se había transformado. Pasaba más tiempo con Mateo ahora, jugando con él, enseñándole cosas, hablándole sobre el mundo. Ya no llegaba a casa demasiado cansado para prestar atención. Había aprendido, de la manera más extraordinaria posible, que el tiempo con su hijo era precioso, que no debía desperdiciarse. Carla lo observaba a veces. Veía cómo Diego sostenía a Mateo en su regazo y le describía las puestas de sol, los pájaros en los árboles, las nubes que flotaban en el cielo, y se daba cuenta de que don Eduardo no solo le había enseñado algo a Mateo, les había enseñado a todos ellos, les había enseñado sobre el amor, sobre las prioridades, sobre lo que realmente importa en esta vida breve y frágil. Un día, casi un año después de que encontraran las joyas, Valentina vino a visitarlos con una sorpresa. Traía consigo a un hombre mayor, de unos 70 años, delgado y encorvado, con un bastón de madera.
Mateo, dijo Valentina suavemente, hay alguien que quiero que conozcas. Este es don Arturo. Él trabajó para don Eduardo hace muchos años. Mateo extendió su mano y don Arturo la tomó, su apretón firme a pesar de su edad. Hola, jovencito, dijo el anciano, su voz rasposa. He escuchado mucho sobre ti. Historias increíbles. ¿Usted conoció a don Eduardo?, preguntó Mateo. Sí, lo conocí. Trabajé en su finca durante casi 20 años. Era un buen hombre, aunque difícil a veces. Duro, pero justo. Mateo asintió lentamente. Él, yo, era demasiado duro. Debería haber sido más amable, especialmente después de que Magdalena murió. Don Arturo miró a Mateo con ojos húmedos. Muchos de nosotros deseamos poder volver atrás y hacer las cosas de manera diferente, muchacho. Pero solo tú tuviste la oportunidad de realmente hacerlo, de vivir de nuevo y hacerlo mejor. Eso es un regalo raro y precioso. Lo sé, dijo Mateo, y no lo voy a desperdiciar. Esa noche, después de que Valentina y don Arturo se fueran, después de que Mateo estuviera dormido, Carla y Diego se sentaron juntos en el pequeño patio trasero de su casa. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad, miles de puntos de luz en la oscuridad. ¿Crees que volverá a pasar?, preguntó Diego en voz baja. ¿Crees que en la próxima vida Mateo recordará esta? Carla pensó en la pregunta. No lo sé, tal vez. O tal vez las memorias solo vienen cuando hay algo sin terminar, algo que necesita ser cerrado. Mateo cerró ese círculo con Valentina. Dijo lo que necesitaba decir. Aprendió lo que necesitaba aprender. ¿Y qué aprendió? Carla sonrió en la oscuridad. Que el amor es más fuerte que la muerte, que las cosas materiales no importan, que la familia, estar presente, abrazar a tus seres queridos y decirles que los amas, eso es lo único real. Todo lo demás es ilusión. Diego tomó la mano de Carla y la apretó. Creo que todos aprendimos eso. No solo Mateo. Tenía razón. Todos habían sido transformados por esta experiencia. Carla ya no se preocupaba tanto por las cosas pequeñas, por la casa que nunca era lo suficientemente limpia, o la comida que nunca era lo suficientemente buena. Había aprendido a estar presente, a disfrutar cada momento con su hijo, cada sonrisa, cada risa. Diego había aprendido que el trabajo no lo es todo, que hay cosas más importantes que el dinero o el estatus. Había aprendido a ser el padre que siempre debió ser. Y Valentina. Valentina había encontrado paz. Paz con el pasado, con la muerte de su padre, con los años de preguntas sin respuesta. Había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre. No las joyas físicas, aunque esas también fueron importantes, sino la certeza de que su padre la había amado, que la había protegido incluso después de la muerte, que había vuelto para cerrar las heridas que había dejado abiertas. Los años pasaron. Mateo creció. A los 7 años, las memorias de don Eduardo habían desaparecido casi por completo. Solo quedaban sensaciones vagas, sentimientos más que recuerdos específicos. A veces tenía sueños que no podía explicar, sueños de caballos y campos abiertos, de una mujer de vestido azul. Pero eran solo eso, sueños. Ya no sabía con certeza de dónde venían. A los 10 años, Mateo era un niño normal en todos los sentidos, excepto su ceguera. Era brillante, divertido, amado por sus profesores y compañeros. Tocaba la guitarra hermosamente, componiendo sus propias canciones. Quería ser músico cuando creciera, decía. Valentina todavía los visitaba regularmente. Se había convertido en una especie de abuela para Mateo, aunque técnicamente había sido su hija en otra vida. Esas complejidades ya no importaban. El amor era amor, sin importar en qué dirección fluyera a través del tiempo. La Fundación Magdalena prosperó. Ayudaron a cientos de niños a lo largo de los años. Algunos recibieron cirugías que restauraron su visión parcial o completamente. Otros recibieron educación y recursos que les permitieron vivir vidas plenas y productivas a pesar de su ceguera. El legado de don Eduardo y Magdalena vivía a través de estos niños, a través del bien que se hacía en su nombre. Una tarde,
Cuando Mateo tenía 11 años, estaba sentado en el patio tocando su guitarra. Carla lo observaba desde la ventana de la cocina, su corazón lleno de un amor tan profundo que a veces dolía. Diego estaba a su lado, su brazo alrededor de su cintura. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Diego suavemente. ¿De cómo resultó todo esto? Carla negó con la cabeza. No, ni un solo momento. Fue aterrador al principio, sí, confuso, pero ahora veo que fue un regalo. No solo para Mateo, sino para todos nosotros. Nos enseñó algo que muchas personas nunca aprenden. Nos enseñó a ver más allá de lo visible, a creer en lo imposible, a entender que hay más en la vida de lo que podemos ver o tocar. En ese momento, Mateo dejó de tocar y giró su cabeza hacia la ventana, como si pudiera sentir a sus padres mirándolo. Sonrió, esa sonrisa brillante que siempre iluminaba su rostro, y gritó: «Mamá, papá, vengan a escuchar esta canción nueva que escribí. Se llama Memorias del Alma. No sé por qué, pero ese título simplemente se siente correcto». Carla y Diego salieron al patio y se sentaron en el suelo junto a Mateo, y mientras él tocaba, mientras su música llenaba el aire y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Carla pensó en don Eduardo. Pensó en cómo había vivido su primera vida enfocado en las cosas equivocadas y cómo había vuelto para aprender, para crecer, para hacerlo mejor. ¿No era eso lo que todos hacíamos? ¿No era la vida solo una serie de oportunidades para aprender, para amar, para ser mejores de lo que éramos antes? Ya sea que creyeras en la reencarnación o no, ese mensaje era universal. Siempre había tiempo para cambiar, para crecer, para elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, la presencia sobre la distracción. Mateo terminó su canción y sus padres aplaudieron. Él se inclinó en una reverencia exagerada, riendo. «Gracias, gracias. Están en mi audiencia favorita. Siempre lo estaremos», prometió Carla, abrazándolo fuerte. Y en ese abrazo, en ese momento simple de una familia reunida en un patio bajo las estrellas, estaba todo. Todo el amor, toda la pérdida, toda la esperanza y el dolor y la alegría que habían experimentado. Estaba el fantasma de don Eduardo, finalmente en paz. Estaba el espíritu de Magdalena sonriendo desde donde quiera que estuviera. Estaba Valentina, quien había encontrado a su padre nuevamente en las formas más inesperadas. Y estaba Mateo, un niño que había vivido 2 vidas y que llevaría las lecciones de ambas consigo, incluso si ya no recordaba de dónde venían. Algunas historias no tienen finales claros, no tienen todos los cabos atados, pero tienen verdad. Y esta historia imposible de un niño ciego que recordaba ser un hombre rico, que encontró joyas perdidas hace más de 50 años y que reunió a una familia a través del tiempo. Esta historia tenía verdad en su núcleo, la verdad de que somos más de lo que parecemos, que la vida es más misteriosa y más hermosa de lo que podemos comprender, que el amor realmente trasciende todo, incluso la muerte, que siempre hay oportunidades para el perdón, para la redención, para comenzar de nuevo. Si estás viendo esto, si esta historia llegó a ti, tal vez es porque necesitas escuchar ese mensaje. Tal vez necesitas saber que tus errores no te definen, que siempre hay tiempo para cambiar, para ser mejor, para amar más abiertamente. Tal vez necesitas saber que las personas que has perdido no están realmente perdidas, que el amor que compartiste con ellas continúa de formas que no siempre puedes ver, pero que siempre puedes sentir. O tal vez simplemente necesitas saber que el mundo es más mágico de lo que parece, que hay misterios que la ciencia no puede explicar y maravillas que la lógica no puede contener, que vale la pena creer en lo imposible, porque a veces, solo a veces, lo imposible resulta ser cierto. La historia de Mateo nos recuerda que cada vida es preciosa, que cada momento importa. Nos recuerda que debemos abrazar a nuestros seres queridos, decirles que los amamos, estar presentes en sus vidas, porque nunca sabemos cuánto tiempo tenemos, nunca sabemos cuándo será nuestro último abrazo, nuestras últimas palabras,
Don Eduardo aprendió esa lección demasiado tarde en su primera vida, pero tuvo la extraordinaria oportunidad de volver y hacerlo bien. La mayoría de nosotros no tendremos esa oportunidad. Solo tenemos esta vida, este momento, este ahora. Entonces, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a pasar tus días persiguiendo cosas que no importan, acumulando riqueza que no puedes llevarte contigo? ¿O vas a elegir el amor? ¿Vas a elegir la presencia? ¿Vas a elegir ser la persona que tus seres queridos recordarán no por lo que tenías, sino por cómo los hiciste sentir? Estas son las preguntas que la historia de Mateo nos hace. Y las respuestas las encontramos no en la mente, sino en el corazón. Si algo en esta historia resonó contigo, si te conmovió o te hizo pensar o simplemente te hizo sentir, compártela. Compártela con alguien que necesite escucharla. Compártela con alguien que esté luchando con la pérdida, con el arrepentimiento, con el miedo de que cuando muramos todo simplemente termine. Porque tal vez no termine, tal vez la conciencia continúa, tal vez el amor es eterno, tal vez las almas se encuentran una y otra vez a través del tiempo, aprendiendo, creciendo, evolucionando. No tenemos todas las respuestas, probablemente nunca las tendremos. Pero tenemos historias como la de Mateo, historias que nos hacen preguntarnos, que nos hacen esperar, que nos hacen creer que hay más en este universo de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Y al final, tal vez eso es suficiente. Tal vez la pregunta no es si la reencarnación es real o no. Tal vez la pregunta es, ¿qué tipo de vida vamos a vivir? ¿Vamos a vivir con miedo o con amor? ¿Vamos a acumular o compartir? ¿Vamos a aislarnos o conectar? Mateo eligió el amor. Don Eduardo, en su segunda oportunidad, eligió el amor. Carla, Diego, Valentina. Todos eligieron el amor. ¿Y tú? ¿Qué eliges? Si este video llegó hasta ti, es porque algo en él es para ti. Déjame un comentario diciendo qué parte era para ti. Suscríbete al canal Historias que desafían lo imposible. Para más historias como esta, historias que te hacen sentir, que te hacen pensar, que te recuerdan que el mundo es más hermoso y misterioso de lo que imaginas. Y sobre todo, ve y abraza a las personas que amas. Diles que las quieres, estate presente. Porque esa, al final, es la única lección que realmente importa. El amor es lo único que llevamos con nosotros. El amor es lo único que trasciende el tiempo y el espacio y la muerte misma. Gracias por escuchar la historia de Mateo. Que te inspire a vivir con más amor, más presencia, más apertura a la magia que existe en cada momento. Hasta la próxima historia, hasta el próximo misterio, hasta la próxima vez que lo imposible se vuelva posible.